En 2019, una niña vampira escribe una carta expresando su desesperación por no poder cambiar ni crecer. Sale a ver el amanecer, y cuando el sol aparece, su cuerpo se quema por completo. Se revela que, debido a una plaga originada en 2009 por un murciélago infectado, la mayor parte de la humanidad se ha convertido en vampiros. Durante el día, el mundo está vacío, mientras que de noche los vampiros llevan una vida similar a la humana. Sin embargo, la población humana está en peligro, siendo cazada y criada como ganado, mientras algunos luchan por sus derechos. El protagonista, Edward Dalton, es un hematólogo que trabaja en Bromley Marks, una empresa farmacéutica y principal proveedora de sangre. Aunque rechaza la práctica de cosechar humanos, su trabajo consiste en desarrollar un sustituto de sangre. Sin embargo, sus intentos han sido fallidos. En una reunión con su jefe, Charles Bromley, su colega Christopher Caruso, un comisionado y un oficial del ejército, se presentan los resultados de un experimento en un prisionero privado de sangre. La falta de alimento lo transformó en un subsider, una criatura irracional y monstruosa. Con solo un 5% de humanos restantes, si no se encuentra un sustituto pronto, todos los vampiros corren el riesgo de convertirse en subsiders. Bromley lleva a Edward a su oficina para una charla privada, donde le cuenta su historia personal. Sobrevivió al cáncer gracias al vampirismo, pero su hija se negó a convertirse y huyó. Sabe que Edward, al igual que él, siente compasión por los humanos y por eso deben avanzar rápido con las pruebas para salvar a la humanidad. En el laboratorio, Edward y Christopher discuten el siguiente paso. A pesar de algunas dudas, deciden probar el sustituto de sangre en humanos. Edward inyecta el sustituto en un soldado, quien inicialmente se siente bien, pero luego comienza a convulsionar y desarrollar ampollas. Los investigadores intentan salvarlo con epimona, pero su cuerpo explota poco después. Esa noche, mientras Edward maneja hacia casa, ve en las noticias disturbios por el racionamiento de sangre. Al rascarse la oreja, nota que sus orejas comienzan a alargarse, un signo de que se está convirtiendo en un subsider. Distracción que casi le cuesta un accidente, pero logra evitarlo. Al detenerse para ayudar a un auto que se ha estrellado, es atacado por humanos, liderados por Orry Banner, quien defiende a su grupo con una ballesta. Mientras la policía se acerca, jura que solo quiere ayudar y les pide a los humanos que suban a su auto. Ellos aceptan tras dudar un momento. Edward activa el modo de conducción diurna del auto, que vuelve todas las ventanas negras, y luego se saca la flecha del brazo justo cuando llega la policía. Mientras miente y les indica en qué dirección supuestamente escaparon los humanos, Audrey encuentra la credencial de Edward y descubre su ocupación. Una vez que la policía se va, los humanos salen del auto y Audrey le desea un feliz cumpleaños a Edward antes de marcharse. Esa noche, Edward regresa a su casa y ve un anuncio sobre la salida inminente del sol. Al entrar, cena y cuida sus plantas, pero su hermano Frankie, a quien no veía en meses, aparece. Frankie, quien se unió al ejército, se sorprende por la falta de celebración de cumpleaños y le trae una costosa botella de sangre humana pura. Edward la rechaza, lo que provoca una discusión. Frankie lo acusa de ser un hipócrita por no consumir sangre humana pero trabajar en una empresa que cría personas como ganado, mientras que Edward ve esto como un mal necesario para encontrar un sustituto de sangre. En un arranque de ira, Edward tira la botella de sangre, pero Frankie la destruye antes de intentar irse. Sin embargo, un subsider irrumpe en la casa, lamiendo la sangre de las paredes y acercándose al vaso. Frankie, en su intento de defenderse, es empujado y pierde el conocimiento. El subsider ataca a Edward, pero él lo mantiene a raya con un taburete hasta que Frankie despierta y ambos logran luchar contra la criatura. Finalmente, Frankie decapita al subsider. La policía llega para manejar la situación y, al examinar el cuerpo, descubren que la criatura era la jardinera del vecindario, además de notar señales de heridas autoinfligidas, lo que acelera la mutación de los subsiders. Al día siguiente, Edward es despertado por una alerta de seguridad, solo para encontrar a Audrey, la humana que había conocido antes, apuntándole con una ballesta. Audrey, apuntando con su ballesta, le dice a Edward que han estado buscando vampiros de confianza y necesitan su ayuda para encontrar una solución al problema de la sangre humana, además del sustituto. Le entrega un mapa y, cuando Edward se distrae con un ruido, Audrey aprovecha para irse sin ser detectada. Al revisar el ruido, Edward descubre que es Frankie, quien le pregunta sobre la mujer, pero Edward responde que no es nada importante. Esa noche, las noticias informan que los inversores están retirando los suministros humanos de la empresa de Bromley. Edward va a trabajar y, en una reunión con su jefe, le pide garantías de que el sustituto reemplazará la necesidad de sangre humana, a lo que Bromley responde que, aunque la mayoría aceptará el sustituto, un pequeño grupo siempre querrá sangre real. Edward le recuerda que esto incluiría a su hija antes de regresar a su laboratorio y estudiar el mapa que le dio Audrey. Al amanecer, Edward sigue el mapa y llega a un campo, donde se encuentra Audrey, quien le dice que debe ir bajo un árbol. Bajo su sombra, Edward se encuentra con Lionel Elvis Cormack, un hombre que fue vampiro pero ahora es humano. Antes de que pueda preguntar cómo sucedió, son interrumpidos por Frankie, quien apunta a Audrey con una pistola. Edward intenta detenerlo,
pero Frankie no escucha, y el respaldo del ejército ya está llegando. Audrey empuja a Frankie hacia la luz del sol y se une a los hombres. Tras un tiroteo, el vehículo de Lionel es destruido, y Audrey, Frankie y Edward son perseguidos. Durante la persecución, la protección solar del auto se daña, y la luz empieza a entrar. Lionel, tomando el volante, logra conducir por un puente deteriorado, pero el camión militar que lo sigue no consigue cruzarlo, lo que provoca que el puente se derrumbe y el camión explote. La persecución se detiene, y al caer la noche, Lionel les cuenta su historia mientras estacionan junto a un río. Lionel le cuenta a Edward que antes trabajaba en modificaciones de autos para poder conducir de día, y que tenía uno de los primeros talleres de la ciudad dedicados a eso. Aunque conducir de día es fascinante porque las calles están vacías, también puede ser peligroso. Esto fue lo que le pasó a Edward. Al no haberse alimentado, se sintió mal y chocó su auto contra una valla, lo que lo expulsó del vehículo y lo hizo prenderse fuego antes de caer al agua. Cuando salió del río, había vuelto a ser humano. Lionel y Audrey creen que Edward puede recrear esas condiciones de forma segura. En la empresa de Bromley, él observa fotos de su hija mientras Frankie llega a informarle sobre lo sucedido. Bromley le dice que si Edward regresa, no habrá cargos formales. Frankie acepta colaborar. Mientras tanto, Edward viaja con Audrey y los humanos hacia un refugio. Durante el viaje, Edward no puede dejar de mirar el cuello de Audrey. Ella, al notar esto, se corta la mano y deja caer sangre en un vaso para que él beba. Aunque al principio Edward se niega, ella le insiste y finalmente acepta el vaso y la bebe, queriendo asegurarse de que los humanos estén a salvo con él. Horas después, llegan a un viejo viñedo, donde Edward conoce a otros humanos, incluido Jarvis, líder de un grupo de rescatistas. También conoce al senador vampiro Was Turner, quien está a favor de los derechos humanos y de encontrar una cura. Mientras tanto, en la empresa de Bromley, una de las máquinas se queda sin humanos, y los investigadores sacan un cuerpo. En el metro, un hombre se queja por el café que no tiene suficiente sangre, roba una bolsa y desata el caos cuando la rompe. Esto provoca un frenesí en la multitud, y la policía llega para controlarlos usando descargas eléctricas. Al día siguiente, Edward realiza pruebas con la sangre de Lionel en el viñedo, mientras le pregunta cómo se sintió al volver a ser humano. Edward cree que la clave para tratar la sangre podría estar dentro del cuerpo, controlando la quemadura provocada por la luz del sol. Mientras Edward sale del laboratorio a tomar un descanso, la mayoría de los humanos se alejan de él, temiéndole. Audrey se le acerca y le dice que, aunque le tengan miedo, aún creen que puede ayudarles. Edward confiesa que nunca quiso convertirse en vampiro, pero fue traicionado por Frankie. En ese momento, Edward nota los tanques de fermentación y, tras confirmar que son herméticos, decide usarlos para su experimento. Los tanques tienen extractores de aire que podrían apagar el fuego, por lo que comienzan a hacer las modificaciones necesarias. Esa misma noche, el grupo de Jarvis, que transporta humanos rescatados hacia el viñedo, es atacado. Un disparo revienta una llanta de su convoy, y el ejército los rodea. Tras un intercambio de disparos, los humanos son neutralizados. Antes de desmayarse, Allison, la hija de Bromley, logra contactar al viñedo, pero cuando Frankie toma el walkie-talkie, los soldados rastrean la llamada y descubren la ubicación del refugio. En el viñedo, los humanos se preparan para evacuar y seguir a Turner a un refugio seguro, pero Edward decide quedarse para realizar el experimento. Lionel y Audrey, dispuestos a ayudar, deciden quedarse con él. En la empresa de Bromley, Allison despierta en la oficina de su padre, toma un cuchillo y le ruega por la vida de sus amigos. Aunque Bromley admite que no puede hacer nada por ellos, Allison lo apuñala y, al intentar huir, un soldado la golpea y la deja inconsciente. Cuando amanece en el viñedo, el experimento está listo. Audrey monitorea los signos vitales, mientras que Lionel permanece dentro del tanque con Edward, quien está cubierto con una manta húmeda y con un monitor cardíaco. El proceso consiste en abrir un agujero en el tanque para permitir que la luz del sol queme a Edward, y luego activar el extractor de aire para apagar el fuego. Los primeros dos intentos fallan, pero en el tercero, dejan que Edward se queme por más tiempo. Finalmente, el proceso tiene éxito, y Edward logra volverse humano de nuevo. El ejército irrumpe en el viñedo. Mientras tanto, en la compañía, Bromley, herido, le pide un favor a Frankie. Luego, Frankie visita a Allison en su celda. A pesar de su negativa, él la muerde de todos modos. En el viñedo, el trío sale de su escondite y Edward se sorprende al ver que la luz del sol no lo quema. Lionel recupera un viejo auto suyo. En la compañía, Bromley ve que todas sus máquinas están vacías y descubre que Allison, en su celda, se está mordiendo a sí misma, provocando su propia mutación. Ella lo ataca y lo culpa de todo antes de ser detenida. El ejército impone la ley marcial para exterminar a los subsidiadores. Mientras tanto, el trío llega a la cabaña de Turner y encuentra a todos los humanos muertos. Audrey pierde la esperanza, pero Edward insiste en que aún pueden encontrar ayuda. En otro lugar, Christopher logra escapar del laboratorio. En las calles, los militares ejecutan a los subsidiadores a plena luz del sol. Entre ellos está Allison, cuya muerte hace que Frankie empiece a cuestionarse su lealtad. Más tarde, Christopher regresa a su casa y encuentra al trío esperándolo. Edward le explica que ha encontrado una cura mejor que un sustituto y le pide ayuda para recrear el experimento. Durante su conversación, Christopher recibe una llamada telefónica y se
se retira a atenderla, pero tarda demasiado. Edward y Lionel revisan su abrigo y descubren que Christopher dejó su teléfono abierto en una llamada, revelando su ubicación a la empresa. De inmediato, el ejército llega, capturan a Audrey y noquean a Christopher, pero Edward y Lionel escapan a través de los túneles. Buscando refugio, se esconden en un garaje abandonado, donde son atacados por un subsidiador. Frankie aparece y lo mata, dándose cuenta de que Edward es humano otra vez. Edward le arranca una confesión: Frankie solo lo convirtió porque no quería que muriera. Arrepentido, dice que ahora quiere ayudar, pero su sed lo domina y ataca a Lionel. Edward lo detiene y está a punto de dispararle, pero algo lo hace dudar. Edward entra voluntariamente al edificio de la empresa, activando las alarmas. Seguridad lo captura y lo lleva ante Bromley, quien está bebiendo la sangre de Audrey. Edward finge querer volver a ser un vampiro, lo que enfurece a Audrey. Bromley le dice que ya han encontrado un sustituto y que no lo necesitan. Edward lo desafía, provocando que Bromley lo muerda. Sin embargo, esto forma parte del plan de Edward, ya que Bromley empieza a transformarse en humano. Al activarse la alarma de seguridad, soldados llegan al estacionamiento. Cuando entran al ascensor, encuentran a Bromley atado a una silla, lo que provoca que los vampiros se lancen sobre él. Mientras tanto, Edward y Audrey intentan escapar, pero más soldados bloquean su camino. De repente, Frankie irrumpe con el auto de Lionel, atropellando a los vampiros. Edward se dirige a la sala de seguridad para salvar a Frankie, pero llegan refuerzos y quedan rodeados. Frankie se sacrifica para que Edward pueda huir, permitiendo que los soldados lo devoren. Sin tiempo para lamentar su muerte, Edward persigue a los guardias que han capturado a Audrey. En las cámaras de seguridad, ven cómo los soldados que se alimentaron de Frankie comienzan a volverse humanos, lo que provoca una masacre entre vampiros y humanos. Cuando Edward y Audrey regresan al vestíbulo, solo quedan unos pocos soldados humanos. Christopher aparece y dispara a algunos soldados, insistiendo en que la cura no puede existir. Está a punto de atacar a Edward y Audrey, pero Lionel lo mata con una flecha. Audrey lo abraza, mientras Edward observa el cuerpo de su hermano. Con el sol naciente iluminando el edificio, el trío se marcha en el auto de Lionel. Edward reflexiona sobre la cura y la esperanza de restaurar a la humanidad, asegurando que aún no es demasiado tarde.